Con el patrocinio de Caja Copi, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energías Solares Windows y Urbanización Villa Olímpica presenta Versión Libre. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Y me encanta tener en nuestro set al embajador de Cuba, José Luis Ponce Caraballo. Señor embajador, muy buenas noches. Buenas noches, José. Muchas gracias por invitarme al set y por darme la oportunidad de hablar con toda la población de aquí del Atlántico. Bueno, ¿hace cuánto usted es diplomático, embajador? Diplomático hace unos cuantos años. Aquí embajador acá, un año nada más. Un año. ¿Cómo le ha ido con el frío en Bogotá? Muy mal, muy mal. ¿Sí? Realmente en la nevera me he tratado mal en ese sentido. Me ha dado mucho catarro, mucha fiebre. A mí me gusta cantar y no he podido cantar más desde que estoy aquí. ¿Y toca algún instrumento? No toco ningún Solamente canta. Solamente canto mal, pero me gusta. Pero le gusta cantar, se relaja. Me relaja. ¿Cierto? Bueno, y el frío lo ha maltratado. ¿Y cómo ve las cosas en este momento en el mundo a raíz del triunfo de Donald Trump? Bueno, yo creo que ahí se abre un compás de espera en ese sentido. Tal vez nadie, posiblemente ni él mismo, se esperaba que fuese a ganar las elecciones. Y realmente, bueno, ya hoy es el presidente de los Estados Unidos. Tenemos que esperar a que lo que él ha estado diciendo en su campaña no sea exactamente lo que va a seguir en la política que desarrolla como presidente. Generalmente pasa eso. En los Estados Unidos también es muy común que lo que se dice en campaña se dice para ganar unos votos que después la vida le va diciendo al presidente o al político que sea que tiene que moderar y que cambiar y ajustarse a las realidades. Históricamente Cuba no ha sido amiga de Estados Unidos. Las cosas un tanto mejoraron con Obama. Pues lo que dice Donald Trump, que va a construir el muro con México y que lo paguen los mexicanos. En Los Angeles Times hoy salió un reportaje donde dice que el muro sí va. Entonces pudiera ser que Cuba, siendo un vecino inmediato, muy cercano, pudiera estar afectado por alguna política exterior de Donald Trump. Pudiera ser, pero tendríamos que esperar. Con el presidente Obama el presidente Obama tomó una serie de decisiones en su gobierno en buen sentido, reconociendo que la política que Estados Unidos había estado llevando hacia Cuba durante más de 50 años era una política errónea, que en realidad quien estaba aislado, reconociendo también que quien estaba aislado en el mundo era Estados Unidos y no Cuba, como se pretendió en un momento determinado aislar a Cuba, y tomó varias medidas en el sentido correcto, en el sentido de abrir las relaciones con los dos países. De hecho, se tomó la decisión por ambos países soberanamente de establecer relaciones diplomáticas que se materializaron en el 2015 finalmente, o sea, en la apertura de las dos embajadas, y él tomó algunas medidas, no suficientes, pero algunas medidas en el sentido de flexibilizar de alguna forma el bloqueo, o sea, dejarlo vacío de contenido. Pudo haber tomado más medidas, pero bueno, las que tomó fueron en un sentido más o menos correcto, siempre teniendo en cuenta los intereses de Estados Unidos más que los intereses del pueblo de Cuba. O sea, nunca los intereses del pueblo de Cuba han sido una prioridad para ninguno de los gobernantes que han estado en el gobierno en Estados Unidos. Nosotros hemos durado, ya creo que perdí la cuenta, ¿no? Creo que son 11 presidentes, 11 presidencias de los 45 que ha tenido, o de los 44 que ha tenido Estados Unidos. Y ahí estamos, firmes con nuestro socialismo, haciendo lo que tenemos que hacer para cambiar soberanamente lo que nosotros entendemos que debemos moderar o cambiar para mantener el socialismo, o sea, mejorar nuestro socialismo y mantener el bienestar que hemos logrado para nuestra población. Esto sería un caso más. Estoy seguro de que va a ser un gobierno más que nosotros vamos a saber resistir, sea cual sea la política que adopte. Con la caída de la cortina de hierro hace algunos años, Cuba se vio a puertas de una crisis muy profunda. ¿Cómo la superaron? Bueno, la superamos con el apoyo de muchos amigos internacionalmente, con la inteligencia creada en nuestro pueblo. Pasamos mucho trabajo para
poder subsistir económicamente, pero es un pueblo cuya resistencia los enemigos nunca habían calculado, y en ese momento se pudieron dar cuenta de que ese ha sido el error que siempre cometieron, no tener en cuenta la resistencia, la capacidad de resistencia del pueblo cubano. Por ejemplo, no había petróleo y se hizo un negocio con China y se compraron miles y miles de bicicletas. Exactamente. Y la gente se montó en bicicleta y en mi caso yo andaba 30 kilómetros diarios en bicicleta y de vuelta a mi trabajo. Y como yo, otros tantos cubanos que hicieron lo mismo. Nos veíamos muy delgados, bajamos muchas libras, y porque después no había suficiente alimentación para reponer eso. Pero siempre estábamos convencidos de que Fidel iba a sacarnos de esa situación, y de que lo importante era resistir para poder salir de una situación como esa. Y eso hicimos, y aquí estamos. ¿Nunca hubo un colapso social? Hubo alguna que otro colapso social en el año 94, pero fue conjurado por la mayoría de la población, porque nunca lo que una minoría quiere imponer es la realidad de la mayoría de la población cubana. Bueno, ¿cuál es el comportamiento que tiene ahora el pueblo cubano frente a las nuevas relaciones con los Estados Unidos, que se han suavizado pues notablemente? Claro, esto no implica que haya desbloqueo, el bloqueo sigue. Exactamente, o sea, el pueblo cubano ha tenido una visión siempre bastante acertada de cuál es la posición de los Estados Unidos hacia nuestro país. Y se pudo percatar muy rápido de que la intención en el cambio que se produjo era la misma, aunque con otros métodos: derrocar a la revolución cubana. Y en defensa de esa revolución, en defensa de las ganancias de esa revolución, hemos aprendido a entender, a ver esas medidas de la verdadera manera en que vienen, y evitar tener mucha más expectativa de la que realmente merecen esas medidas. No obstante, han sido medidas positivas, muchas de ellas, pero la población no tiene una expectativa extremadamente amplia en esas medidas. Es claro, no es lo mismo que no te quieran atacar, no te quieran doblegar por las armas, a que te quieran vencer con las ideas. Por las ideas, todas las peleas que quieren tener con nosotros, las vamos a tener. Estamos seguros de que vamos a ganar. A batalla de ideas vamos a ganar. Mire, pues la televisión mundial mostraba algunas imágenes de manifestaciones de alegría del pueblo cubano. ¿Por qué cree que algunos se manifestaban felices por este cambio en la relación? Porque creo que es bueno que haya habido ese cambio. Es bueno que Estados Unidos haya reconocido su fracaso. Es bueno que se haya flexibilizado la política hacia Cuba. Eso facilita incluso la relación entre los familiares de los cubanos que viven en Estados Unidos y los cubanos que vivimos en Cuba. O sea, todos estuvimos contentos en que eso se pudiera flexibilizar, pudiera mejorar, no estuviésemos bajo las tensiones en que vivían los cubanos que vivían en Estados Unidos durante una época en el gobierno de Bush, en que no podían enviar remesas a Cuba, no podían dar más de un viaje a Cuba cada 3 años, no podían visitar si no eran a personas, a familiares de línea directa en los sanguíneos. O sea, tuvieron toda una serie de trabas también que el gobierno de Obama cambió y flexibilizó. Por lo tanto, sí había alegría en que hubiese un cambio en una lucha que nos pudo haber costado la vida, porque además estábamos dispuestos a darla durante más de 50 años. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con José Luis Ponce Caraballo. Él es el embajador de Cuba en nuestro país, en Colombia. De lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad. Y yo también soy www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Ya regresamos. Bueno, señor embajador, el presidente Obama pues prometió que acabaría con Guantánamo, no lo cumplió. ¿Tienen ustedes también la esperanza, por lo que me dijo inicialmente, que Trump no cumpla algunas de sus promesas?
Con el presidente Obama empezó un proceso hacia la normalización de relaciones. Las relaciones, debemos aclarar que no son normales, no son las normales que pueden existir entre dos países, no son las normales que existen, por ejemplo, entre Colombia y Cuba. ¿Y por qué no lo son? Bueno, no lo son porque tendrían que devolvernos el territorio que ocupa la base de Guantánamo, como un requisito para que fueran normales. Tendrían que dejar de hacer emisiones de radio y de televisión dirigidas a alimentar la subversión en nuestro país. Tendrían que levantar el bloqueo, primero que todo. El bloqueo sigue casi intacto, a pesar de las medidas tomadas por Obama. Las leyes del bloqueo se mantienen, son leyes que tienen ¿Cómo que se materializa el bloqueo? Un paréntesis, señor embajador. ¿Cómo no? Dígame, ¿cómo se materializa el bloqueo? A ver. ¿Barco que llega a La Habana es sancionado el país? Barco que llega a La Habana es sancionado y no puede tocar un puerto norteamericano en 180 días. Esto se modificó un poquito con la última declaración del presidente Obama en el 14 de octubre y estos barcos pueden tocar puerto norteamericano ahora siempre y cuando los productos que hayan llevado para Cuba hayan sido productos que están dentro de lo que ellos consideran que no violan otras áreas del bloqueo. La lista de productos que no pueden ser llevados para Cuba ocupan 400 páginas. Entonces podrá imaginarse... Por ejemplo, ¿qué productos? De todo lo que sea tecnología, de cualquier tipo. Por ejemplo, no se ha eliminado una cosa que es una de las prerrogativas extraterritoriales que se ha abrogado el gobierno de Estados Unidos. Nosotros no podemos comprar un producto en ningún país, una tecnología, un artículo en ningún país. Por ejemplo, un del celular. mundo, si tiene más del 10%, de componentes norteamericanos, sobre todo en la medicina. Los productos los instrumentos, los aparatos de alta tecnología en la medicina que tenemos, de los cuales disponemos en Cuba, muchas veces no pueden ser comprados directamente con los productores o no pueden ser comprados directamente en otros países, aunque sea un tercer país el productor. Aunque lo produzcan en México, no podemos ir y comprarlo en México porque le aplican la ley extraterritorialmente a México y México se puede buscar sanciones por eso. No obstante, lo que usted está comentando, señor embajador, para ninguno es un secreto que Cuba ha desarrollado mucho su medicina y se ha desarrollado también en el campo deportivo y en la educación. ¿Cómo ha obtenido esos logros con esa carencia de tecnología? Bueno, nosotros hemos hecho una inversión muy seria en la creación de talento y en que las personas, la educación sea un elemento básico en la vida de todos los cubanos. Y en la medicina, bueno, Fidel siempre tuvo el buen sentido, como en casi todo lo que ha hecho, de que la medicina de Cuba tenía que ser siempre del primer nivel y teníamos que estar al tanto de los desarrollos, de los principales desarrollos que tenía la medicina en el mundo y nosotros estar a ese nivel. Y siempre fue posible enviar a nuestros médicos a estudiar donde hubiese que estudiar en aquellos momentos y traer el conocimiento e impartirlo dentro de Cuba. Y fue posible por eso tener, primero que todo, el conocimiento y las personas con la información y el talento necesario para hacer una medicina de primer nivel. ¿Usted cree, señor embajador, que de pronto en algunos meses las cosas puedan mejorar en cuanto a las relaciones internacionales de Cuba, que el bloqueo vaya suavizándose, ¿no? Bueno, para que el bloqueo se cambie, tiene que haber una decisión del Congreso de los Estados Unidos. Yo no veo esa posibilidad inmediata. Con ese Congreso totalmente republicano, y creemos que básicamente por ahora las cosas no van a mejorar, por lo menos en el campo internacional, frente a Cuba y los Estados Unidos. Pero básicamente también creemos que ustedes están más preparados hoy
que en el año 94. Sí, eso sí, estamos mucho mejor preparados en estos momentos que en el año 94. Y de hecho hemos diversificado la economía de tal manera de evitar que nos pueda pasar lo que nos pasó en el año 94, que teníamos todos los huevos en una sola canasta y se cayó la canasta y no pudimos hacer ni tortillas. Los cañaduzales. Mire, y una pregunta adicional frente al tema de la economía. ¿En qué áreas ha diversificado la economía cubana? ¿En qué áreas se ha diversificado? En todas las áreas. En el comercio, sobre todo, hemos establecido líneas de comercio con todos los países posibles en distintos lugares para evitar tener dependencia de un país en específico. Estamos tratando de desarrollar, por ejemplo, la energía, no solamente a partir de la energía de petróleo, sino también buscando energía eólica, buscando energía solar, o sea, diversificar la matriz energética del país, cambiar la matriz energética del país y evitar que nos pueda pasar lo que nos pasó en esos años, que dependíamos del petróleo que venía de la entonces Unión Soviética. Y se habla de que en Cuba o cerca a Cuba, en su mar territorial, se encontró un importante yacimiento petrolero y que tal vez por eso Estados Unidos cambió un poquito su discurso contra la isla. Bueno, no estoy convencido de que esa sea la razón por la que lo hizo. Pudiera ser, tendría que haber estado en la Casa Blanca cuando se tomó la decisión, pero no sé si fue realmente esa la razón por la que se tomó. Sí pienso que el presidente Obama, en un momento determinado, que es un hombre valiente, ha sido un hombre consciente de las realidades del mundo, tomó la decisión, me parece que más que por el petróleo, por la certeza de que estaban equivocados, de que Estados Unidos estaba equivocado. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con el embajador de la República Cubana en nuestro país, José Luis Ponce Caraballo. De lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6:30. Y todos somos www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Ya volvemos. Señor embajador, la preocupación de todos nuestros países en Latinoamérica es la inseguridad. Por ejemplo, los maras salvatrucha que están en Centroamérica y algunos en Norteamérica, son unas bandas peligrosísimas de criminales que extorsionan, que matan, que roban, que secuestran. En Colombia, bandas criminales que secuestran, que matan, el hurto urbano, el robo. ¿Qué índice de criminalidad tienen ustedes allá en Cuba? ¿Hay ese tipo de delitos? Homicidios, secuestros, extorsión. Hay muy bajo índice de criminalidad en sentido general. Y esas manifestaciones de las que tú me mencionas, José, son en su inmensa mayoría producto de la falta de oportunidades que tienen esos jóvenes para hacer cosas mucho más productivas, para integrarse a la sociedad de una manera más productiva o más social. No pasa en Cuba. O sea, en Cuba los jóvenes tienen toda una serie de oportunidades, tienen sus estudios, tienen toda una serie de facilidades en otras áreas que pueden trazarse un futuro que no es el de la criminalidad. No es que no pueda haber un criminal, un ladrón, o que no haya un crimen pasional en un momento determinado. Eso pasa. ¿Un homicida a cuántos años en una cárcel puede pasar? Le puede tocar de 30 años de cárcel a pena perpetua. A cadena perpetua. A cadena perpetua. Depende de lo que haya hecho. Un ladrón, por ejemplo. Un ladrón le puede tocar unas cuantas, depende de cómo haya robado. Si robó con fuerza y se metió en una casa que estaba habitada, le pueden tocar de 10 a 15 años de cárcel. ¿Y si va armado? Y si va armado, le puede tocar mucho más. Mire, hay algo que la gente siempre le dice, que los muchachos se prefieren ir de Cuba. Muchos renuncian al régimen. Aquí hay algunos cubanos que han renunciado al gobierno cubano porque sienten que no hay oportunidades. ¿Por qué se va la gente de Cuba? Mira, siempre la emigración ha existido en Cuba. No es una cosa nueva. Ni Cuba es una excepción a la emigración en otros países. En todos los países nuestros latinoamericanos ves emigración, ves
a las personas tratando de buscar oportunidades diferentes, oportunidades económicas diferentes. Por algo Trump quiere hacer un muro entre México y Estados Unidos. Pero a diferencia del muro de Trump, si algún día se materializase, los cubanos son bienvenidos cuando salen de Cuba ilegalmente y van hacia Estados Unidos. Si un cubano llega a Estados Unidos de la forma en que sea, ilegalmente, sin pasaporte, sin visa, en una canoa, un barco, y logra poner los pies en Estados Unidos, es bienvenido, se le da una residencia, se le da oportunidades de trabajo y en poco tiempo tiene la oportunidad de sacar la ciudadanía norteamericana. O sea, es bienvenido en virtud de una ley, que es la ley de ajuste cubano, que fue hecha en 1966 para incentivar la inmigración ilegal de Cuba hacia Estados Unidos. ¿Cuántos cubanos se van de la isla anualmente? Bueno, anualmente no tengo un número específico de cuántos se puedan ir. Estados Unidos tiene un compromiso de dar hasta 20.000 visas, o sea, de dar 20.000 visas anuales para cubanos que quieran emigrar hacia los Estados Unidos. Mire, hay algo que nos llamó mucho la atención, los Rolling Stones en Cuba. Espectacular ese concierto, tuve oportunidad de verlo, me pareció hermosísimo, y ver a la gente en la isla muy feliz, muy modernos, contentos, bailando con esta música. ¿Eso obedeció a una intención de la agrupación esta inglesa o es parte del desbloqueo ideológico o del desbloqueo mental de los mismos grupos musicales? Bueno, Cuba se ha puesto un poco de moda, José, y muchas personas, bueno, han querido visitar Cuba después de que cambió la política de Estados Unidos hacia nuestro país. Y bueno, han aprendido y de primera mano cómo es el pueblo cubano, han querido tener ese contacto con el pueblo cubano. Creo que es un cambio también de mentalidad de estos grupos que antes pensaban diferente sobre Cuba, que se han dado cuenta de que en Cuba para nada es lo que muchos medios de prensa de estos occidentales ponen en sus páginas o en sus noticieros, sino que es otra cosa totalmente diferente. Los Rolling Stones pudieron ver cómo muchas de las personas de mi edad y más jóvenes podían cantar sus canciones. Nosotros crecimos con esas canciones. Y bien, amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena, el corazón. La gente que permite la corrupción, que permite que los niños mueran de hambre, que permiten la extorsión, que permiten las manifestaciones delictivas y no hay voluntad política para acabarlas. Hay que buscarla y denunciarla. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copy, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre.